Bueno, vamos a desarrollar el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, para lo cual en esta primera parte vamos a abarcar lo que es la descripción del hecho imponible, más algunas descripciones generales sobre el tributo. Como ya fue dicho, el impuesto es provincial, es decir, en todas las provincias, impuesto local, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como ustedes saben también, luego, bueno, hay un régimen o un sistema para repartir la base imponible de este tributo que se llama convenio multilateral. También el impuesto es coparticipable. Esto es lo que mencionamos ahora, es a nivel provincial, es decir que desde el año 1987, la última ley, la 10.559, con alguna modificación, es la que está vigente. Significa que de la recaudación que la provincia de Buenos Aires obtiene, luego se coparticipa, al igual que el conocido sistema nacional, se coparticipa en este caso con los municipios según pautas objetivas que están previstas en la ley. Es de características reales, es decir, como principio general, el tributo no tiene en cuenta las características personales, esto sin perjuicio de que después verán algún tipo de exenciones, ¿verdad? Bueno, algunas con tinte predominantemente subjetivo, pero vamos a ver que grava fundamentalmente el ejercicio de una actividad, no teniendo en cuenta dentro de su matriz técnica lo que son a las personas, más allá de que como todo tributo, también obviamente están descritos quiénes son los sujetos, ¿no? Los sujetos jurídicos obligados al ingreso al fisco de lo adeudado en este concepto. Y cuando digo obligado jurídico es para no confundirlo con lo que pueden ser aquellos sujetos que son alcanzados por la otra característica desde el punto de vista económico, cuál es la traslación del impuesto, ya que se trata de una gabela indirecta, con características de impuesto indirecto, que desde el punto de vista económico significa que se traslada. Esta es una de las principales críticas que se le hace a este tributo, porque como además grava todas las etapas de una producción económica o de servicios, digo, alcanza tanto la producción primaria, la industrialización, el comercio mayorista, el minorista, si hablo de bienes, por ejemplo, digo, este fenómeno de la traslación tiene lo que se denomina un efecto llamado de cascada, acumulativo del tributo, porque va pasando de etapa en etapa, de etapa económica a la otra etapa económica, y finalmente va engrosando lo que termina siendo el costo final del producto. Pero hacíamos la aclaración del sujeto de derecho, el obligado a ingresar el tributo, que es en definitiva el que llamamos contribuyente, para diferenciarlo del efecto económico de la traslación, que sufre básicamente todo sujeto que adquiere un bien o un servicio de los alcanzados por ingresos brutos, ya que precisamente por este fenómeno económico se traslada hacia adelante, y esto hace que cuando un consumidor final, alguien que adquiere para su propio uso o consumo ese bien o servicio del que estamos hablando, se vea alcanzado por este efecto económico, que en definitiva lo que significa es un mayor aumento de precio, en el precio final, en todos los precios le diría yo, pero bueno, para poner la última etapa, todo se acumula, todo cae en cascada finalmente y repercute sobre el consumidor final, que adquiere el bien o el servicio y no lo va a destinar a un proceso económico, sino, reitero, para su propio uso o consumo. Después, en cuanto a su alícuota, es proporcional, con notas de progresividad, ahí adosamos, porque bueno, hay diferentes alícuotas según los montos de ingresos de los contribuyentes, de los sujetos de derecho. Es decir que a mayor ingresos en muchas actividades se incrementa la alícuota. Si bien es proporcional, siempre es una cuota aparte, siempre es un porcentaje, pero este puede variar. Incluso
hay varios sujetos que por no superar un piso mínimo de ingresos, incluso están grabados una alícuota cero, lo que significa lisa y llanamente una especie de exención. Acuérdense que todo esto de las alícuotas está siempre previsto anualmente en la denominada ley impositiva de la provincia, por lo tanto puede variar de ejercicio a ejercicio. Y una de las cuestiones que nos gusta destacar de ingresos brutos, porque tiene que ver con un efecto recaudatorio innegable e importante, innegable por la importancia que tiene dentro de la recaudación local, ya que en la provincia de Buenos Aires, esto es más o menos el porcentaje de la recaudación total del año 2023, representó un 75% de la recaudación. Fíjense que el 25% restante engloba impuestos de sellos, inmobiliario, automotores, transmisión gratuita de bienes, los planes de pago, es decir, fíjense la trascendencia que desde el punto de vista recaudatorio tiene este tributo. Bueno, ahora sí entramos en el hecho imponible. Como referencia, en estas diapositivas le vamos a ir citando los artículos que vamos viendo, ¿verdad? Pero bueno, la idea es simplemente de hacer una descripción genérica, por lo tanto luego con este material pueden ir tranquilamente a leer estos artículos, ¿verdad? Del código, siempre del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el ejercicio habitual y a título oneroso de una actividad, profesión, oficio, comercio, dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, hace que aquel sujeto que queda atrapado por estas características perfeccione el hecho imponible, es decir, quede atrapado por el hecho imponible y ahí surja la obligación de pago. Es un elemento importante, trascendente, ver si alguien ha quedado atrapado por el hecho imponible, porque a partir de ese perfeccionamiento, surgen una serie de cuestiones, como pueden ser eventuales neutralizaciones de este hecho imponible en cuanto a su pago, que veremos oportunamente, las exenciones, por ejemplo, pero también porque es prácticamente un método natural, dado que si yo no estoy alcanzado por estas características, es decir, no perfecciono el hecho imponible, no tengo por qué preocuparme por ingresos brutos, porque ninguna obligación voy a tener para ingresar montos dinerarios al fisco. Siempre teniendo en cuenta que estoy hablando de los sujetos de derecho, ¿verdad? Ya les comenté que si soy consumidor final me lo trasladan y no puedo hacer nada con ello. Bueno, dicho esto, vamos a abrir un poquito las palabritas para mayor claridad. Después seguimos con esta descripción un poquito más pormenorizada, ¿verdad? De los términos en las diapositivas siguientes, ¿verdad? Pero ejercicio habitual de una actividad a título oneroso, ahí queda aclarado el lucrativo o no, que esta es una cuestión que vamos a abordar posteriormente, porque hay toda una discusión jurídica en cuanto a esto del lucro o la onerosidad en ingresos brutos, pero por ahora nos quedamos con la enunciación. En la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, no importa que sea por ejemplo, un establecimiento de utilidad nacional, ¿verdad? Ahí habrá que ver si cobrar el tributo interfiere en la finalidad que se tuvo en miras al momento de establecer un establecimiento de utilidad nacional, pero simplemente ratificar o precisar lo que ya dijimos antes, que se trata de un impuesto local. Como estamos viendo el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, hablamos que este ejercicio habitual de la actividad a título oneroso debe sí o sí realizarse en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, ahora nos posicionamos en el ejercicio de una actividad. Esta es la primera parte del hecho imponible, ¿no? Bueno, si bien uno no tiene
dudas, en algunos casos, ejemplos que podemos dar, dice, bueno, ¿qué hace un comerciante? Todos los días abre la cortina de su negocio y ofrece sus productos, ¿verdad? Bueno, está ejerciendo una actividad sin ninguna duda. Pero realmente esta cuestión tiene que ver con ese aditamento que le hemos puesto, esta característica de que sea un ejercicio real, real de la actividad, porque también es cierto que muchas veces para empezar a desarrollar una tenemos que llevar adelante acciones preparatorias. Imagínense este mismo comerciante que yo les mencionaba recién, cuando inició su actividad, cuando quiso empezar a vender, tuvo que llevar adelante toda una serie de acciones preparatorias, ya sea desde la habilitación municipal, pedir la habilitación municipal, comprar las mercaderías, las góndolas, ¿verdad? Todas cuestiones que hacen como que él ya esté ejerciendo esa actividad. Digo, no nos quedemos solamente con pensar que, bueno, es solamente cuando vende. En fin, hay una serie de acciones, siempre habrá que valorar cada caso en particular, pero debe llevar adelante el ejercicio real, pero reitero, las acciones preparatorias que apuntan a llevar adelante esa actividad, eventualmente ya estarían cumplimentando este requisito del ejercicio de la actividad. Esto después hace que, obviamente, si yo sigo con el mismo ejemplo, el comerciante compró mercadería, compró las góndolas, todavía no abrió, bueno, evidentemente todavía ahí lo que va a tener es que no va a tener que pagar ningún impuesto porque no tiene ningún ingreso, pero eso ya es un tema de cuantificación, de base imponible. Reitero, habrá que ver cada caso en particular porque precisamente esto lo que pasa es que ya me lo resuelve el Código Fiscal en su articulado, el mencionado ahí 184, inciso A, hace una aclaración en el caso de las profesiones liberales. ¿Por qué? Porque precisa el Código Fiscal que en el caso de las profesiones liberales, la mera matriculación no constituye ejercicio. Y esto tiene obviamente su lógica, aunque debemos reconocer que los consejos y colegios profesionales muchas veces nos piden, cuando vamos a obtener la matrícula, nos piden que estemos inscritos en los impuestos, pero la verdad que lo que refiere a ingresos brutos que estamos hablando hoy, yo no estoy ejerciendo, y acá podemos poner el ejemplo, porque es el caso de que yo me matricule, pero que nunca piense ni quiera ejercer como abogado. Simplemente me matriculo, vivo de otras actividades, pero me matriculo para pagar el colegio, ¿para qué? Para pagar en la caja profesional y el día de mañana obtener una jubilación, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, el ejercicio de la profesión liberal es igual que el principio general cuando voy a realizarla. Porque además, si bien tener la matriculación parecería ser una acción preparatoria en los términos que hablamos antes, bueno, después tiene que ver si realmente la llevo adelante. Reitero, es común que sí, pero bueno, puede ocurrir que esto no siempre sea así. Por eso siempre hay que ver cada caso concreto. En el ejemplo que veníamos charlando anteriormente, en el caso del comerciante, ¿verdad? Bueno, digo, cuando llevó adelante sus acciones preparatorias, compró mercadería, compró la góndola, pero ¿qué puede pasar? Que nunca abra el negocio. Bueno, en definitiva, nunca se cumplió el objetivo. Pero evidentemente habrá que ver en cada caso puntual si esas acciones preparatorias ya están siendo consecuentes con un ejercicio de la actividad que de cualquier manera, reitero, bueno, tener que ser real, pero las cosas, como sabemos en la vida, no empiezan en un momento determinado, como si fuera acaso una acción de magia, ¿verdad? Reitero, en el caso de las profesiones liberales lo tengo resuelto en el Código Fiscal y me dice que me matriculo no significa que ya haya cumplimentado el requisito del ejercicio. Ahí le acercamos una definición genérica de actividad, ¿no? Un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el propósito de producir bienes y servicios a cambio de una contraprestación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito? Producir bienes y servicios.
Por eso veníamos diciendo todo esto de las actividades preparatorias. Si bien el ejercicio es real, debo dedicarme a producir bienes y o servicios, bueno, lo cierto es que llevo adelante un conjunto de actividades para poder llegar a ese objetivo. Finalmente, en cuanto al ejercicio de la actividad, porque puede haber cuestiones terminológicas, con ordenamientos nacionales o mismo otros provinciales o municipales, es que mencionamos el artículo 185 del Código Fiscal, ¿verdad? Que específicamente, cuando habla de que hay que determinar, hay que precisar el hecho imponible, se expresa la mención al hecho imponible, se va a atender a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, con prescindencia, en caso que haya discrepancias, del encuadre que le den otras normas nacionales, provinciales o municipales ajenas a la finalidad de la ley, que en este caso es el impuesto a los ingresos brutos. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay que estar a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, y si acaso una actividad puede tener diferente encuadre en otras normas, prevalece, debo estar a lo que tiene como finalidad la ley, el Código Fiscal en este caso, que es la imposición sobre los ingresos brutos. Pero no queremos dejar de mencionar que no es un tema menor de la actividad, estas son todas una temática general del impuesto, ¿verdad? Pero es muy importante porque, primero, si nosotros hablamos o ejemplificamos con alguien que desarrolla una sola actividad, todo se simplifica, pero ustedes saben, todo es bastante más complejo a veces en la vida económica, ¿no? Entonces ocurre que hay sujetos, de hecho es muy común, que realicen dos o más actividades. Aún a veces hay emprendimientos chicos, pero que desarrollan dos o más actividades. Acuérdense también acá que en cuanto a la actividad, cuando yo voy a iniciar una actividad en ingresos brutos, debo codificarme según las normas de lo que se denomina el código NAIP. NAIP es en la provincia de Buenos Aires, que es una nomenclatura donde están codificadas todas las actividades que uno desarrolla. Por lo tanto, cuando uno va a iniciar una actividad, bueno, debe ubicarse en el código de actividad que corresponda, ¿verdad? Pero esto trae de la actividad principal y complementaria, trae algunas cuestiones. La primera es cómo las diferenciamos, actividad principal, complementaria. Bueno, a algunos parece fácil según el propio bien o servicio que yo presto, ¿verdad? Entonces, bueno, puedo estar, qué sé yo, dedicarme a la venta de un determinado bien, pero bueno, también a lo mejor lo coloco, ¿verdad? Ahí parecería que la colocación es complementaria, digo, porque hay que verlo en cada caso concreto, pero digo, una forma de por lo menos caminar un poco más sobre seguro. ¿Cuál es la principal y complementaria? Tiene que ver con el monto de ingresos, ¿verdad? La principal es la que obtiene mayor cantidad de ingresos. Pero les decía que es importante porque cuando un contribuyente, y así lo dice el artículo 219 del Código Fiscal, cuando un contribuyente realiza dos o más actividades, la obligación legal es discriminarlas en sus declaraciones juradas y darle a cada uno el tratamiento fiscal que corresponda, ya sea por base imponible o por alícuota. Es una obligación. Si no las discrimina, bueno, la ley, entre comillas, lo sanciona aplicando, dice, que debiéndose aplicar la alícuota de la más alta, ¿verdad? Pero después aclara que hay actividades complementarios, y acá la ley habla de actividades o rubros complementarios, que la propia ley acá precisa que esto sería una actividad complementaria. No siempre esto es por ahí tan literal, pero lo cierto es que el 219 nos dice en su último párrafo que, por ejemplo, la financiación o ajustes por desvalorización monetaria, hoy quedaría nada más que el tema de financiación en principio, bueno,
son una actividad complementaria y van a la alícuota que tiene la actividad principal. Reitero, principios generales, esto luego ha tenido incluso objeto de alguna problemática e incluso se ha generado jurisprudencia al respecto, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que nos prevé, lo que nos dice el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, para redondear el tema de la actividad, y era mencionar acá el artículo 184 del Código Fiscal, donde vamos a ver que el legislador ha previsto taxativamente algunas actividades que están sí o sí grabadas. Nuevamente, la primera manera de interpretar las cosas, esto desde lo jurídico, es la letra de la ley, ¿verdad? Cuando la letra de la ley es clara, bueno, no hay que pegarle muchas vueltas al tema, no siempre ocurre, pero lo cierto es que en el 184 ha precisado que las profesiones liberales están alcanzadas por el tributo, más allá de lo que mencionamos antes del ejercicio y la matriculación. La mera compra de productos, esto es muy particular porque fíjense que en general el que realiza una actividad, si yo voy a vender estos productos mencionados en el artículo, acá no los vendí, recién los compré, es un caso muy particular de imposición, casi una excepción a los principios que venimos viendo, pero bueno, es para transformarlos, venderlos, industrializarlos fuera de la jurisdicción donde se compran. Es una norma que tutela a las jurisdicciones productoras de estos bienes agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales, entre ellos sin duda la nuestra provincia, ¿verdad? Pero también están, entre las taxativamente grabadas, la compraventa de inmuebles, la locación de inmuebles. Acá después hay excepciones y diferencia la norma en cuanto al tratamiento de una persona jurídica, una persona inscripta en el registro correspondiente y una persona humana, ¿verdad? Están sometidos a montos, a tiempos de diferencia. En el caso de la compraventa, en el caso de la persona humana, hay que ver el tiempo que mantuvo ese inmueble en su poder, entre su compra y su venta. Las personas jurídicas, fideicomisos, todas ellas está alcanzado, esa actividad está alcanzada por el tributo. Y lo mismo con la locación de inmuebles, que tiene la misma distinción entre según quién es el sujeto, quién es el titular, el propietario en este caso, de un bien inmueble que se alquila o se arrienda, ¿verdad? Esto también está, aparte de la diferenciación entre persona humana y jurídica, también hay ciertos límites económicos en cuanto al monto de ingresos que se obtienen, que están establecidos todos los años en la ley impositiva. Pero digo, simplemente lo planteamos como ejemplos de otras actividades que ya están grabadas, como pusimos en la diapositiva, taxativamente. Ya el legislador nos ha dejado fuera de discusión sobre esta gravabilidad. Bien, uno de los temas que más a veces confusiones incluso nos trae es la definición de la habitualidad en ingresos brutos. Y acá tenemos que hacer una distinción también básica pero fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablo de habitualidad encuentro en el artículo 183 del Código Fiscal una definición técnica que se aparta de la definición vulgar, que sin embargo vamos a ver que después la utiliza el Código Fiscal. Es decir, muchas veces no tanto, pero sí en este caso, está usando el mismo término con dos alcances diferentes. Entonces, cuando hablamos de la definición técnica es el artículo 183 y esta habitualidad no tiene que ver con que necesariamente se repita o se reitere 1, 2 o 10 veces, sino que es una definición técnica. Y yo, como intérprete, me debo atener a ella. Y ahí el 183 del Código Fiscal me menciona una serie de parámetros, me enuncia unos supuestos, por cierto, generales, y que como ya le venimos diciendo, bueno, habrá que luego llevar
ante el caso concreto que eventualmente estemos analizando, ¿verdad? Pero básicamente habla de la índole de las actividades, el objeto de la empresa, los usos y costumbres de la vida económica. Ahí, en realidad, en estas enunciaciones, como ustedes ven, los parámetros generales hacen que haya un cierto grado de indefinición o indeterminación, y esto es, bueno, común a veces o práctica en lo que es el entendimiento jurídico. Pero para redondear este punto en cuanto a esta particularidad, fíjense que en el artículo siguiente, en el 184, me encuentro con una definición vulgar, habitual. Cuando le pongo vulgar es nada más porque es la que conocemos y usamos todo, ¿verdad? De que algo es habitual. En este caso, fíjense que el artículo dice: se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones realizadas dentro de la provincia en forma habitual o esporádica. Acá me lo contrapone habitual con esporádico. ¿Se dan cuenta? Esto significa ni más ni menos que aquí, en este 184 que ya habíamos mencionado, vieron que eran todas esas actividades que el legislador había grabado taxativamente. Bueno, en su primer párrafo me utiliza el término habitual como contrapuesto a esporádico. Entonces no me está usando el término habitualidad con el alcance que previó en el 183 en la definición técnica, índole de las actividades, objeto de la empresa, usos y costumbres de la vida económica, sino que me lo está usando en el sentido común y corriente que todos conocemos. Muy bien, como les venía diciendo, el tema de la habitualidad es uno de los temas más discutidos a veces en esta materia, y la ley, ya siempre ahora posicionándose en lo que mencioné en la diapositiva anterior como la definición técnica de habitualidad, me sigue dando pautas. ¿Se acuerdan? Índole de la actividad, usos y costumbres de la vida económica. Bueno, pero en sus últimos dos párrafos aclara el Código Fiscal que el ejercicio de esta actividad, del tipo de las gravadas, no depende necesariamente de la cantidad o monto. Es decir, que puede ser incluso un ejercicio periódico o discontinuo. En algunos casos y sencillos como para que lo podamos entender, si bien ahora se cambió bastante la forma de comercialización, pero ustedes entenderán, en un ejemplo sencillo, digo, para facilitar la comprensión de esto de la habitualidad, que a veces se hace un poquito enmarañado, que es lo referido a lo que es el ejercicio de una actividad en una heladería. Si bien todos sabemos que ahora venden helados y café para no cerrar durante todo el año, algunos recordamos por nuestra edad que muchas veces las heladerías vendían solamente helados, y esto hacía que desarrollaban la actividad durante 4 o 5 meses al año y después cerraban, ¿verdad? Pues bien, un poco lo que aclara en los últimos dos párrafos del artículo 183 es esta cuestión referida a que si yo ya realizo una actividad del tipo de las grabadas, como en este caso tener una heladería para vender helados, no pierdo la habitualidad por el hecho que yo lo cierre. Es decir, que en definitiva a lo mejor trabaje 4 o 5 meses durante el ejercicio. Sigue siendo una actividad habitual. Pero para mí, y esta es una opinión personal, lo que más me guía para tratar de, cuando estamos frente a casos concretos, resolver el tema de la habitualidad, es esto de entender que el ejercicio de esta actividad va a ser habitual cuando el sujeto que la desarrolle la tenga o la utilice como parte de su medio de vida. Es decir, como hemos puesto en la diapositiva, que sea su profesión, no profesión digo en términos de
profesión universitaria, ¿verdad? De tener un título universitario, no. Hablo de profesión lisa y llana. Cualquiera sea la actividad, este ejercicio de una actividad que yo utilizo o realizo de manera habitual, en caso de que sea una fuente de ingresos del sujeto que la realiza, estaría, en mi opinión, ya configurando la nota típica de habitualidad. Reitero, tenemos que entender que no importa la cantidad o monto, la prescindencia de eso, si es periódico o discontinuo. El ejemplo sencillo puede ser muy claro, ¿verdad? Bueno, uno vende accidentalmente, adquiere determinados productos, importo, yo soy abogado y me ejerzo como abogado en profesión habitual, por ahí sin ninguna duda, si ustedes quieren, pero accidentalmente adquiero un container de televisores y lo vendo, ¿verdad? Comercializo, hago actos de comercio. Incluso fíjense que una vez se realiza estas actividades y no sabe si las va a repetir o no, a veces es aleatorio esto. Pero sin duda, si yo compré un container, importé un container de televisores y lo vendo, estoy haciendo de esa actividad parte de mi medio de vida, de mi profesión, aparte o sumada al ejercicio de mi profesión de abogado. Entonces, es un tema que a veces, reitero, se enmaraña un poco, pero intentamos darle aunque sea las pautas genéricas para que cuando estemos ante el caso concreto podamos resolverlo con solvencia, ¿verdad? Para ver si hay o no la habitualidad, porque es fundamental definir la habitualidad para ver si, sumado a los demás requisitos mencionados, quedó atrapado por el hecho imponible y surge o no la obligación de pago del tributo. Bien, continuando entonces con los requisitos para el perfeccionamiento del hecho imponible, ya hablamos de ejercicio de una actividad habitual. Nos queda ahora brevemente desarrollar la onerosidad y territorialidad. También acá hacemos la mención a la cita legal, pero bueno, lo cierto que cada vez que alguien busca definir, ¿no?, la onerosidad, hace referencia a una contraprestación, una retribución que yo recibo por el ejercicio de esa actividad que, para estar grabada por ingresos brutos, debió ser habitual. Digo, fácil, onerosidad como contraposición a que no es gratuito. Reitero que más adelante se verá este tema de lo lucrativo o no. Pero parémonos en la definición clara, típica y sencilla de onerosidad. Y como también fue dicho, la territorialidad, por tratarse de un tributo local y que se aplica en todas las jurisdicciones, en nuestro caso deberá desarrollarse dentro del espacio físico de nuestra jurisdicción. Ahora, esto, si bien aparece además bastante sencillo, claro, en el caso de la venta de bienes, si ustedes quieren, y reitero, sin perjuicio de que ya también les mencioné que no es objeto de esta charla, que después un sujeto puede desarrollar actividades en varias jurisdicciones, la misma actividad en varias jurisdicciones, que ya fue dicho, la distribución de base imponible se hará mediante el llamado convenio multilateral. Sí, queríamos recalcar en esta instancia que en el caso de los servicios, dicho también y de manera general, pero que nos va a servir incluso para lo que vamos a brevemente describir luego, tenemos un criterio para los servicios que le otorga territorialidad a la prestación del mismo en los casos en que la jurisdicción se produce la utilización económica. ¿Se entiende? Es decir, en el caso de los servicios, principio de enunciado general, donde se utiliza económicamente del mismo, esa va a ser la jurisdicción donde se desarrolla la actividad. Reitero, es un enunciado general, hay algunas cuestiones que por ahí complican un
poquito este análisis, ¿verdad? Pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que se ha generado, y esto es una realidad económica innegociable actual, la presencia desde la creación de la Internet y el comercio electrónico y todas el e-commerce que se ha generalizado, más sumado a la digitalización e incluso la posibilidad de desarrollar nuevas actividades que eran desconocidas para nosotros, pero lo cierto es que han aparecido una serie de servicios o actividades nuevas en los últimos 10 años, si ustedes quieren, por poner caprichosamente un lapso legal, pero que tienen una gran importancia económica, dada la envergadura y el crecimiento que van teniendo. Esto también, como ustedes saben, muchas veces fue potenciado además por la cuestión referida a la pandemia, ¿verdad? Y en este contexto, bueno, ha sido o es muy común ahora la prestación de servicios por sujetos que no residen en nuestro territorio, y es más, no residen ni en el país siquiera, como es el caso de los servicios digitales, que ya después veremos un poquito más. Pero vemos los ejemplos sencillos que ya conocemos, que es lo referido a Netflix o Spotify, ¿verdad? Por poner dos al azar, y que nosotros lo utilizamos económicamente en nuestro país, en este caso en nuestra provincia, en nuestra casa, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, pero fíjense que el residente, que el sujeto que nos los presta no es residente en el país, ni sabemos dónde está, y esto lleva a toda una situación, bueno, de profundización, y es sin duda un desafío, es un desafío jurídico, tecnológico para las administraciones, para los propios contribuyentes, digo, es un desafío en el cual todos estamos inmersos. Algo avanzado el Código Fiscal en este contexto, pero para redondear esto de onerosidad y territorialidad, fíjense que hacemos la cita y artículo 184 sexies, a partir del año 2023, el Código Fiscal receptó una actividad específica, la minería de criptoactivos y o criptomonedas, algo que ni sabíamos que existía hace años atrás, y ahí hace una particular asignación de territorialidad, ya que la define como grabada la actividad, o sea que la actividad va a estar alcanzada por el ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, cuando el equipamiento, el hardware, esté ubicado en esta jurisdicción. Fíjense que es una actividad muy especial, ¿verdad? Esto de la minería de criptomonedas, algunos tenemos alguna idea, a veces nos cuesta, tenemos un poco de imaginación, pero bueno, lo cierto es que es una actividad alcanzada y sí, es ejercicio, una actividad habitual, onerosa, pero está el tema de la territorialidad, ¿verdad? ¿Dónde se desarrolla? Si de última está haciendo minería de criptomonedas que andan por ahí en el espacio que yo no conozco, pero para hacer su vinculación territorial, el legislador especialmente estableció que va a ser donde esté ubicado su hardware o sus sistemas, su equipamiento informático para el desarrollo de esa actividad. Reitero, es una reforma relativamente nueva del año 2023, fue receptada en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dado los avances tecnológicos, ¿verdad? Están los servicios digitales que ya hemos comentado, que han explotado mucho en los últimos años. Acá específicamente son los servicios digitales prestados por sujetos residentes en el exterior del país. O sea que si estuvieran en el territorio argentino, estaríamos en presencia de un contribuyente más, ¿verdad? No habría inconvenientes como para regularlo específicamente. Lo cierto es que
estos servicios digitales, de los cuales las normas explican o explicitan varios ejemplos, ¿verdad? Y hemos transcrito un poco la definición de lo que entiende la ley por servicios digitales, pero bueno, es lo que ya hemos mencionado, la era de Internet, de las apps, ¿verdad? De los teléfonos inteligentes, y entonces ante esta problemática que quien presta el servicio está radicado en el exterior de nuestro país, es un sujeto no residente en el nuestro, tenemos que constatar todos los extremos que ya hemos expuesto, ¿verdad? Pero en particular para estas operatorias, la llamada presencia digital significativa, que tiene que ver con diferentes parámetros establecidos en la norma, y ahí se describen para que haya una presencia digital significativa. Esto depende de el monto de ingresos que se obtengan por prestación de servicios a sujetos domiciliados en la provincia, cantidad de usuarios, cantidad de transacciones. Reitero, acá entra una amplia gama, desde lo común, lo ya mencionamos también, Spotify, Netflix, el juego digital, en fin, muchas aplicaciones. Entonces, aquí tenemos que constatar que estos extremos que acabo de mencionar se vean configurados para que entonces el contribuyente, sujeto residente del exterior, se vea alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos. Pero la problemática, como ustedes se imaginarán, está dado que el sujeto residente en el exterior es prácticamente un desconocido para la administración tributaria, para lo cual se han generado, en esto la provincia de Buenos Aires fue pionera en generar la figura del responsable sustituto en los impuestos indirectos, incluso se legisló antes que lo hiciera la FIP, que también lo tiene ahora para el caso del IVA, pero la provincia de Buenos Aires normó el responsable sustituto, que es una figura muy especial porque el responsable sustituto desplaza al contribuyente, que sería el prestador del servicio. Y esto tiene su lógica, ya lo hemos dicho, por el hecho de que el contribuyente no se encuentra en nuestro país. Por lo tanto, todos aquellos que usamos un servicio, que somos prestatarios de un servicio que nos presta un sujeto residente en el exterior y que configura la presencia digital significativa, en rigor, somos los obligados legales al ingreso del tributo a la administración tributaria. Ahora bien, tema que ustedes se imaginan es una cuestión, sería un poco engorroso que cada uno de nosotros tuviera que ir a pagar el impuesto, presentar una declaración jurada e ingresar el importe debido, liquidarlo, cuantificarlo e ingresarlo, ¿verdad? De cualquier manera está previsto, porque lo que se ha generado, lo que se ha establecido para facilitar la operatoria es la designación de una nueva figura de agente de liquidación, así se llama en la ley, que son básicamente aquellos que intermedian en las operaciones de pago de los servicios que contratamos, ya sea tarjeta de crédito, plataformas de pago, ¿verdad? Entonces, ellos son los encargados de liquidar la parte representativa del impuesto de los ingresos brutos, y ellos mismos se encargan de ingresarlo al Estado. Es decir, que nos libera a nosotros de hacer la operatoria específica de liquidación e ingreso del tributo. Sin perjuicio de lo cual, como ya les dije al principio, el responsable sustituto desplaza al contribuyente de derecho, el prestador. Por lo tanto, si por algún motivo el agente de liquidación no liquidara, no ingresara el impuesto al fisco, surge nuestra obligación de ingresarlo nosotros. De ahí que entonces, también como ya fue mencionado, existe una posibilidad sistémica mediante la web para que uno pueda liquidar, ingresar el tributo debido. Creo que la mayoría de nosotros
salvo que los que nos dedicamos, bueno, específicamente a estos temas, no tenemos muy presente esto de nuestra categoría de responsable sustituto, y obligado a ingresos del impuesto a los ingresos brutos, en el caso de los servicios digitales prestados por un sujeto residente en el exterior. Pero bueno, aprovechamos esta instancia para precisarlo y aclarar este tema.